Tengo en línea a Jorge Elbaum, hemos hablado varias veces con él, llamamiento argentino judío, periodista, analista, escritor. Jorge, ¿cómo te va? Fernando Alonso, Úrsula Vargas habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola Fernando, hola Úrsula, muy buenas ¿Cómo tardes, estás? muchísimas gracias por el llamado. No, por favor. Jorge, bueno, nada, a mí a veces digo, ¿qué más dónde más puede desnudarse Mauricio Macri, ¿no? Ahora, que lo diga y que no se pague ningún costo habla también en parte de la impunidad. Bueno, pidió disculpas, ¿te cierran las disculpas? No. Mira, si uno lee atentamente la disculpa, la embarra. Ah, ¿por qué? A ver. Claro, porque él no está diciendo, por ejemplo, que los brasileros, que son los pentacampeones, los que más jugaron y ganaron campeonatos mundiales, etcétera, son la raza superior, y no lo diría porque son negros. Él dice que en realidad que se refiere a la raza superior solamente en términos futbolísticos a los alemanes. Curiosamente, son los alemanes los responsables de las matanzas de la Segunda Guerra Mundial, claro. Que obviamente hay muy mala información sobre eso. Es decir, no hubo solamente 6 millones de asesinados judíos, hubo 27 millones de asesinados soviéticos. Quiero que ustedes recuerden ese número porque curiosamente no se lo repite, no se sabe. Estos son números oficiales del organismo de las Naciones Unidas. 27 millones de soviéticos en ese momento, rusos la mayoría de ellos. Entonces cuando Macri habla, incluso en su pedido de disculpas, de que en realidad se refería a los alemanes en tanto jugadores de fútbol, no se ve que su autocrítica es absolutamente mentirosa, porque en realidad, como la mayoría de la derecha de nuestro país, que elige chivos emisarios, que en algún momento en la Segunda Guerra Mundial pudieron ser judíos, pero hoy son laburantes o en Europa migrantes o islámicos, el problema no es a quién se considera el enemigo interno o acá en algún momento los subversivos. El tema es que la derecha, y Macri es una expresión acabada de la derecha en nuestro país, disputa y produce y promueve el odio hacia colectivos. Y el odio se promueve de dos formas. En términos de superioridades, como lo acaba de expresar él, hay superiores e inferiores, y en términos, obviamente, de reprimir a los más vulnerables. En el caso de Argentina, como vienen expresando tanto Bullrich como Juez, etcétera, los laburantes, que es el chivo expiatorio, son los judíos de esta época, a los que van a intentar matar y asesinar en las represiones futuras, en el caso hipotético tristísimo de que sean gobierno. Qué bárbaro. Jorge, ¿cómo estás, Úrsula? Hola, ¿cómo te va? Bien, coincido con lo que decís, y a esto lo que hay que sumarles que también hay un gran paralelismo con lo que está ocurriendo del trato que tiene los referentes de Juntos por el Cambio, de Cuca, Cucaracha, ¿no? Y de la deshumanización del adversario político, con un paralelismo de lo que hizo el nazismo con el pueblo judío tratándolos de ratas, ¿no? Por eso, porque en realidad lo que la gente no entiende es que en realidad el chivo emisario es la manera que tienen históricamente las derechas para ocultar el verdadero conflicto de una sociedad. Entonces echan de culpa a alguien. El problema que tiene la derecha es que no soportan los procesos de igualación y la pérdida de privilegios. Entonces tiene que inventar un enemigo para escabullirle el bulto a afrontar el verdadero desafío que implica esa tensión. Eso pasó en 1920 en Italia y pasó en 1930 en Alemania. En realidad el objetivo fue impedir que en aquel momento existía un poder muy fuerte por parte de la Unión Soviética, de alguna manera sovietice Europa, Alemania, etcétera, etcétera. Había habido una importante movilización popular de izquierda que asesinaron a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, claro. En aquel momento. Entonces, el susto de la derecha fabrica chivos expiatorios. Hoy los chivos expiatorios, insisto, Meloni, la primera ministra de Italia, lo dice, son los islámicos, son los negros, son los subsaharianos, son los africanos, ¿no? Y acá en Argentina, el chivo expiatorio son los moyanos, ¿no? Los moyanos, los sindicalistas, los laburantes, etcétera. Y para eso, obviamente, para ese criterio, hay raza superior. Y esto es lo que la derecha históricamente ha sostenido. La raza superior que fue capaz en nuestro país de asesinar a 30.000 compañeros y compañeras, la raza superior que fue capaz de torturar embarazadas, la raza superior que fue capaz de bombardear la Plaza de Mayo. Son los mismos tipos que, como Durán Barba, dicen, Hitler fue un tipo espectacular, como Fernando Iglesias dicen, bueno, Hitler hizo cosas buenas, terminó con la desocupación, claro. ¿No? Y son los mismos tipos que, como Macri, dicen a las mujeres les gusta que le toquen el culo.
Es decir, hay una coherencia, y esto es lo que es imprescindible advertir. La derecha, digamos, vamos a hacerlo al revés. El lenguaje misógino, contra las diversidades, contra los inmigrantes, etc., proviene en general de la derecha, mayoritariamente, inmensamente mayoritaria. Entonces hay que conceptualizar que en nuestro país Macri es la expresión de la dictadura militar, y por eso en su gobierno se intentó aplicar el 2x1. Claro. Macri es la expresión de la derecha tributaria de nuestro país, es heredero obviamente de la dictadura militar que los benefició. Para que ustedes tengan una idea, la empresa del padre de Macri tenía 4 empresas en 1976, salió de la dictadura con 40. Sí, claro. Totalmente. Entonces, es tan fácil. Si uno toma un poco de distancia epocal, se da cuenta que hay una relación entre el discurso de Bullrich, entre el hecho de que no sea capaz de denunciar o repudiar el atentado a Cristina. Bullrich también ya habló de sacar el ejército a las calles. De sacar el ejército. La otra que dice que hay que entrar con metralleta a la provincia de Buenos Aires. Arieto. Son el discurso de la muerte. Sí. Totalmente. Y el discurso de la muerte, obviamente, tiene una lógica supremacista como la que expresa Macri, que admira, incluso bruto, porque no es ignorante, porque no sabe es no un bruto. existen razas en la especie humana. Hay Claro. una única especie humana que se llama Homo sapiens, y no hay raza. Lo que sí hay es racismo, y Macri es la expresión, obviamente, de ese racismo que todavía existe en nuestro país, contra los mapuches, contra las minorías vulnerables, ¿no? Ahora los judíos no son vulnerables en Argentina, entonces pueden ser sus amigos de la DAIA. Jorge, ahí iba, porque me llama mucho la atención cómo la DAIA depende de quién diga el discurso que además para ellos interpretan que puede llegar a ser ofensivo para el colectivo, frente a dichos que nadie puede negar de lo que representan, como esto que dijo Mauricio Macri, no lo llaman a que pida disculpas. La DAIA es un local del PRO, Úrsula. La DAIA es un local del PRO. La DAIA son socios de Macri. La DAIA son los responsables de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner. La DAIA son los asesinos de Héctor Timerman. La DAIA es la expresión de un sector de la comunidad judía, y lo conozco muy bien porque yo trabajé en la DAIA. La DAIA es la expresión dentro de la comunidad judía de los sectores más reaccionarios. De la misma manera que entre los católicos en Argentina, vos encontrás de un lado el Opus Dei, que putea diariamente contra el Papa Francisco, del otro lado tenés a mis hermanos, los curas en Opción por los Pobres. Sí. Bueno, esto es lo mismo. Entre los judíos está el llamamiento argentino judío, del cual yo formo parte, que es nacional, popular, progresista, y están estos miserables, mezquinos, de la DAIA, que hacen negocios con lo étnico y que son absolutamente repudiables desde mi punto de vista. La última, Jorge, y te agradezco. ¿Se puede decir cualquier cosa hoy en la Argentina según quien sea el que lo diga? ¿Sin costo? Ya, hay dos temas ahí que es importante aclarar. Primero, hay una estructura epocal. Es decir, estamos en una época de reacción, no solamente en la Argentina, en el mundo. Bolsonaro, Trump, Meloni. Es decir, hay un momento de reacción. La reacción siempre es el producto. La reacción es una palabra inventada los franceses en la Revolución Francesa para nombrar a los tipos que no querían los cambios, ¿no? Y en realidad reaccionaban ante la posibilidad de que existan procesos de igualación. Bueno, eso pasó un siglo atrás con el fascismo y con el nazismo. Reaccionaron ante el peligro de la igualación que implicaba la Unión Soviética. Hoy, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué reaccionan? ¿Por qué están tan a nivel internacional? Porque hay un país que hace 50 años no existía en términos de producción económica, se llama China, que está dirigido por el Partido Comunista Chino y es exitoso en términos económicos, comerciales, etcétera, y en términos de cooperación internacional. Están aterrorizados. Está aterrorizado Trump, están aterrorizados que haya cambios, que eso implique cambios también al interior de los países, de nuestros países. Y obviamente también con los fenómenos locales, o la reacción local odia al kirchnerismo porque es la expresión de los cambios y de la igualación democrática que de alguna manera puede darse en nuestro país. Qué interesante, qué interesante. O sea que el gran rebrote de derecha en gran parte es por el miedo a China. Obviamente, está clarísimo. Pero además está por vencer a sus ídolos. Sus ídolos que viven en Miami y en Washington están por perder la delantera en la economía mundial. Y qué bárbaro. Jorge Elbaum, gracias por ayudarnos a pensar y atendernos el teléfono. No, por favor, un fuerte abrazo. Chau. Chau, chau. Es por acá, encarando el camino correcto.